El cuerpo de una reina se está muriendo por dentro. Y no, esto no es una metáfora poética para drama político. Es literal, de verdad. Su piel está amarilla como cera vieja de vela barata. Después se oscurece en manchas que parecen hematomas gigantes, esparcidos sin patrón. El abdomen se hincha tanto que parece un embarazo de 9 meses completos. Pero spoiler del siglo XVI, no hay bebé ahí dentro. Solo líquido acumulado, dolor crónico que no pasa nunca y el olor de algo pudriéndose en vida. Las criadas de la reina cambian las sábanas reales 3 veces al día porque el olor literalmente se filtra a través de los perfumes más caros importados de Europa. Y mirad que estamos hablando de los perfumes del siglo XVI, que ya eran lo suficientemente fuertes como para tumbar a un caballo. Aún así, no funcionó. Ella delira hablando sola, vomita velas oscura, suplica por misas católicas, mientras el cuerpo se transforma en algo que nadie quiere ver de cerca. Fuera de la habitación oscura y apestosa, la corte ya planea el futuro sin ella, como cuando todavía estás técnicamente presente en la fiesta. Pero la gente ya ha quedado por el grupo de WhatsApp para el próximo plan sin llamarte. Dentro de la habitación, una mujer coronada muere completamente sola, rechazada incluso por la propia carne que se pudre, mientras el corazón aún insiste en latir. Esta es María I de Inglaterra, la Bloody Mary original de las leyendas. No estoy hablando del cóctel de vodka con zumo de tomate. Estoy hablando de la reina de verdad que inspiró la leyenda urbana del espejo del baño. Pero antes de convertirse en monstruo de historia de terror contada por adolescente borracho, ella fue solo una mujer sistemáticamente destruida por humillación pública repetida. Fe fanática que justificaba atrocidades y un cuerpo que simplemente se rindió con ella. La pregunta real no es si ella fue la villana de la historia. Es si conseguís aguantar escuchar lo que viene por delante sin pausar el vídeo. Vamos a empezar cuando todo aún era bonito. Palacio de Greenwich, febrero de 1516. Enrique VIII y Catalina de Aragón tienen una hija. El rey quería un niño, obviamente, porque heredero varón era como el iPhone de la época. Todo el mundo pensaba que lo necesitaba. Nadie conseguía vivir sin él, y quien no lo tenía era un fracasado. Pero María aún es tratada como joya política preciosa en los primeros años. Educación impecable, supervisada por los mejores tutores caros de Europa. La niña habla latín fluido a los 5 años de edad. An 5. Vosotros con 5 años apenas sabíais ataros los zapatos. María está debatiendo teología en latín, aprende francés y español poco después. Toca el clavicordio y el virginal como una profesional. Estudia filosofía, historia clásica, matemáticas. A los 6 años ya está oficialmente prometida con un príncipe francés al que nunca ha visto en su vida. A los 9, con otro príncipe diferente de otro país. Ella es básicamente un producto premium en el catálogo de matrimonio real europeo. Y nadie, absolutamente nadie, pregunta si ella quiere casarse con estos tíos, si tiene miedo, si entiende lo que está pasando. La infancia perfecta, toda documentada, es solo propaganda bien montada para visitantes extranjeros impresionables, detrás de las cortinas bordadas. La obsesión enfermiza del padre por un heredero varón ya está destruyendo mujeres y bebés alrededor de la corte. Catalina de Aragón tuvo 6 gestaciones documentadas. 5 terminaron en aborto espontáneo o muerte pocos días después del parto. Solo María sobrevivió los primeros años. Y aún así, nunca fue suficiente, porque tuvo la mala suerte de nacer con la genitalia considerada equivocada para heredar un reino. Así que María crece rápido sabiendo 2 cosas. Ella es mercancía cara con fecha de caducidad, corta, y nunca va a ser lo suficientemente buena por mucho que se esfuerce. Entonces Enrique se cansa de la esposa de forma definitiva. Ana Bolena aparece en la corte y el rey literalmente inventa una religión entera solo para poder divorciarse legalmente. Sí, habéis leído absolutamente bien. El tío miró al papa, que dijo que no, y decidió crear el anglicanismo desde cero porque nadie le mandaba a él a imaginar el nivel absurdo de testarudez y ego necesarios.
La reforma inglesa entera sucedió porque un rey quiso cambiar de esposa y el papa se puso pesado. María se despierta un día siendo princesa legítima, heredera del trono, y al día siguiente, literalmente es bastarda, declarada oficialmente sin ningún título. Pierde todo de golpe: privilegios, respeto público, futuro garantizado, identidad. Se convierte en empleada doméstica forzada en la casa de la media hermana bebé rival, Isabel. La humillación es pública, calculada con frialdad política y cruelmente eficiente. Y esperad, porque empeora. María es separada de la madre Catalina para siempre por orden directa del rey. Catalina es enviada a castillos aislados lejos. Muere sola años después, prohibida de ver a la hija hasta el último suspiro. María no puede ni ir al entierro de la propia madre. Así que, dejadme resumir la situación: enteran tu padre, anula el matrimonio de tus padres, te declara hija ilegítima públicamente, te transforma en empleada de la hija de la amante rival de él, te separa de tu madre enferma y además te prohíbe despedirte cuando ella muere sola. Terapia medieval desgraciadamente no existía, pero joder, cómo debería haber existido urgentemente. El trauma psicológico se pega a la identidad de ella como tatuaje mal hecho, que te hiciste borracho y del que te arrepentiste para siempre. María entiende 3 cosas fundamentales en ese momento, que cambian todo. El padre la odia de verdad y profundamente. El mundo político entero la rechaza por ser mujer, y solo la fe católica rígida heredada de la madre muerta aún tiene algún sentido en medio del caos total. La religión católica se convierte en armadura psicológica de protección y prisión mental al mismo tiempo. Cuando Eduardo VI asume el trono a los 9 años, los consejeros protestantes radicales mandan en absolutamente todo. Misas católicas se convierten en crimen oficial castigado con prisión. Imágenes de santos son destruidas en iglesias por todo el país. Sacerdotes son perseguidos. María se niega categóricamente a obedecer las nuevas leyes protestantes. Continúa con cultos secretos privados en la propia habitación cerrada con llave. Esconde sacerdotes perseguidos. Mantiene correspondencias peligrosas con redes católicas europeas. Ella se convierte en problema político constante y peligroso para el régimen nuevo. Amenazan con detenerla, procesarla por herejía, forzarla a convertirse públicamente en ceremonia humillante. María no cede ni un centímetro siquiera. Y mirad, podéis estar completamente en desacuerdo con la testarudez religiosa de ella, pero tenéis que respetar mínimamente la determinación de acero. La mujer pasó años bajo presión política y social absurda y simplemente no quebró la postura. Claro que todo esto va a cobrar el precio altísimo después. El trauma siempre cobra, con intereses. Eduardo muere joven de tuberculosis en 1553. Los consejeros protestantes, en pánico total, intentan poner a Lady Jane Grey en el trono en un golpe político muy mal planeado y peor ejecutado todavía. Lady Jane técnicamente tiene sangre real distante, pero está muy por debajo de María en la línea sucesoria legítima oficial. María reúne apoyo militar sorprendente en cuestión de días. Católicos salen de la sombra finalmente. Nobles que querían orden legal clara apoyan. María marcha hacia Londres con ejército pequeño, pero decidido, y simplemente toma el trono por la fuerza. Lady Jane Grey es reina durante exactamente 9 días. 9 días completos. Menos tiempo que un viaje mediocre de vacaciones a playa abarrotada. Después es detenida en la Torre de Londres y ejecutada meses después por traición. Triste de cojones, ¿no? Obvio, pero bienvenidos a la política Tudor, donde literalmente todo el mundo muere violentamente. Eventualmente, no hay jubilación. María es coronada oficialmente reina en octubre de 1553. Primera mujer de la historia inglesa en reinar por derecho propio completo, sin ser consorte o regente temporal. El simbolismo histórico es gigante y revolucionario para la época. Podría haber sido hito feminista celebrado antes de que el feminismo existiera como concepto. Spoiler gigante, absolutamente no fue eso lo que pasó, porque entonces entra en escena Felipe II de España para estropearlo todo. Príncipe católico.
heredero del imperio español más poderoso del mundo conocido. Unión puramente política, fría, estratégica, pensada solo por consejeros ambiciosos. El Parlamento inglés odia la idea con pasión violenta. El pueblo inglés común tiene miedo real y justificado de convertirse en colonia española dominada. Protestas suceden en las calles, revueltas son planeadas en secreto. María se enamora perdidamente de todos modos como adolescente tardía. Felipe no corresponde ni un poco. Él tiene 11 años menos que ella. Es educado solo por obligación diplomática básica, emocionalmente distante como una piedra, y vuelve a España en la primera oportunidad que consigue inventar excusa. María queda emocionalmente dependiente y patética de un hombre que apenas la mira con afecto genuino, y políticamente debilitada porque apostó toda autoridad recién conquistada en un matrimonio que literalmente nadie en el país entero quería. La soledad emocional de ella aumenta de forma exponencial. La presión social insoportable por heredero católico se convierte en obsesión psicológica que consume cada pensamiento. Y es exactamente ahí donde el cuerpo de ella se convierte en campo de batalla literal entre realidad médica y deseo desesperado imposible. Ya sabéis que esto no va a terminar bien, yo lo sé. A María, desgraciadamente, aún no lo sabía. El abdomen de María empieza a crecer de forma visiblemente notable. La menstruación para completamente de aparecer. Médicos reales examinan y confirman embarazo sin ninguna duda. La corte entera se prepara con euforia calculada. Cunas carísimas son encargadas de carpinteros especializados. Ropas minúsculas de bebé real son cosidas con hilo de oro. Misas especiales de acción de gracias suceden en todas las iglesias del reino simultáneamente. Embajadores extranjeros envían cartas oficiales de felicitación diplomática. María espera ansiosa por el parto. 1 mes pasa en 2 meses, en 3 en 6 meses completos. 9 meses enteros. Nada sucede en 0, ningún parto, ninguna contracción. Ninguna señal de bebé llegando. La barriga misteriosa empieza a desinflarse lentamente como globo pinchado. Los médicos reales se quedan en silencio incómodo absoluto, sin saber qué decir. La corte susurra maliciosamente por los pasillos de piedra. Chistes crueles circulan entre embajadores. La verdad horrible y humillante queda obvia: no había ningún bebé. Nunca lo hubo desde el principio. Embarazo fantasma, clásico registrado en libros médicos. Pseudociesis es el término técnico fino. Abdomen distendido, probablemente por tumor creciente silencioso, o acumulación peligrosa de líquido llamada ascitas, o simplemente desesperación psicológica tan gigante y profunda que literalmente engañó al cuerpo entero y a todas las hormonas. La humillación es simultáneamente nacional e internacional. Embajadores escriben a casa contando la historia como anécdota hilarante de escena. María Tudor siente profundamente que Dios la ha castigado personalmente por algún pecado que no consigue identificar, que ha fracasado miserablemente como mujer, como reina, como esposa católica devota. La vergüenza aguda no pasa nunca. La desconfianza paranoica en todos alrededor aumenta peligrosamente. Y algo fundamental dentro de la psique de ella empieza a romperse de forma irreversible y aterradora. Mientras tanto, las hogueras empiezan a quemar protestantes vivos en plazas públicas como entretenimiento. Leyes antiguas medievales de herejía vuelven con fuerza total renovada. María genuinamente cree desde el fondo del alma que está salvando almas inmortales preciosas, restaurando la Inglaterra católica para gloria eterna de Dios. A protestantes considerados herejes son cazados sistemáticamente por todo el reino. Obispos importantes son juzgados en tribunales religiosos. Sacerdotes casados ilegalmente son ejecutados públicamente. Gente común pobre que se niega terminantemente a convertirse. De vuelta, es atada a postes y quemada viva mientras multitudes observan. 300 personas documentadas en solo 5 años cortos de reinado violento. Obispos superfamosos como Cranmer, Latimer y Ridley se convierten en mártires públicos celebrados. Las ejecuciones por fuego se convierten en espectáculo urbano, mórbido, que atrae multitudes inmensas curiosas.
Niños pequeños observan adultos prendiéndose fuego. Y mirad la ironía, el plan entero tiene efecto social contrario al esperado. Los protestantes finalmente ganan mártires poderosos perfectos para propaganda eficiente. Panfletos clandestinos ilustrados circulan contando las muertes en detalles gráficos emocionantes. Grabados muestran santos quemados recibiendo coronas celestiales de ángeles. La narrativa política anti-María se extiende por la Europa entera, como el fuego literal de las ejecuciones. Cada hoguera encendida públicamente clava más profundamente el apodo que va a perseguir el nombre de ella para siempre a través de los siglos. Bloody Mary, María Sangrienta, María de las hogueras eternas. Ella realmente cree piadosamente que está haciendo la voluntad directa de Dios Todopoderoso. Pero en realidad está construyendo ladrillo a ladrillo el propio monstruo cultural que va a sobrevivir mucho más que cualquier cuerpo físico. Y nadie alrededor tiene valor de avisar que está terriblemente equivocado. O simplemente no les importa mínimamente el futuro, más allá del poder inmediato en las manos. Felipe egoísta arrastra a la Inglaterra reticente a guerra continental estúpida contra Francia. María acepta porque aún espera desesperadamente migajas de aprobación del marido distante y ausente. Inglaterra pierde Calais en una batalla militar humillante y rápida, última posesión territorial inglesa en el continente europeo mantenida desde la Guerra de los 100 años siglos atrás. Humillación simbólica gigante para orgullo nacional herido. El prestigio político frágil de María se derrumba completamente como castillo de naipes. Vamos a hacer la contabilidad brutal. Ella fracasó como madre porque no consiguió generar ningún heredero vivo real. Fracasó miserablemente como esposa, porque el marido la abandonó emocionalmente y volvió a España para siempre. Fracasó como restauradora religiosa, porque la fe católica forzada está más odiada y asociada con violencia gratuita que nunca antes. Y ahora ha fracasado espectacularmente como líder militar estratégica competente. El aislamiento social y emocional queda completo y sofocante como prisión. María pasa los días finales viviendo en una habitación cada vez más pequeña y más oscura y apestosa, rodeada exclusivamente de criadas católicas fanáticas, leales y sacerdotes, confesores constantes. El resto entero de la corte ya ha cambiado de lado silenciosamente sin esconderlo muy bien. Ya mira a Isabel joven como futura reina inevitable. Ya planea activamente el después de la muerte que absolutamente todos sienten llegando rápido. Y finalmente el cuerpo físico empieza a cobrar todo de golpe con intereses compuestos altos, dolores crónicos generalizados, sin patrón identificable, claro, dolor de cabeza intenso martilleante que nunca pasa ni con hierbas medicinales, debilidad constante, debilitante, que hace difícil estar de pie sola. Los pies y piernas se hinchan de forma grotesca y aterradora tanto que María simplemente no consigue caminar más por cuenta propia. Necesita ser llevada físicamente por criadas fuertes. Heridas abiertas purulentas aparecen en la piel real y no cicatrizan incluso con todos los tratamientos conocidos. La piel se vuelve progresivamente amarillenta como enfermedad. Ictericia clásica, indicando claramente hígado fallando por dentro. Después aparecen manchas grandes oscuras, como si algo estuviera literalmente pudriéndose por dentro del cuerpo y filtrando señales hacia afuera de la piel. Vómitos frecuentes violentos de bilis oscura y líquidos extraños no identificados. Agotamiento total absoluto que convierte cualquier movimiento mínimo en un sacrificio doloroso, inmenso. Y el olor en sí, el olor inconfundible. El olor fuerte y único de enfermedad avanzada terminal que simplemente no se esconde más con ningún artificio disponible. Inciensos caros queman 24 horas sin parar. Hierbas aromáticas frescas cubren el suelo de piedra. Perfumes carísimos importados son literalmente arrojados en sábanas empapando. Absolutamente nada funciona mínimamente contra el hedor persistente. Las criadas jóvenes empiezan a enfermar físicamente de tanto estar en la habitación cerrada sin ventilación. Algunas se niegan terminantemente a entrar
y necesitan ser sustituidas por otras desesperadas. ¿Qué exactamente está matando a María Tudor lentamente día tras día? Médicos historiadores modernos especulan varias posibilidades probables basadas en síntomas. Quizás cáncer uterino u ovárico avanzado en estadio terminal. Quizás fallo progresivo grave del hígado por quistes múltiples o tumor maligno. Quizás esaita severa, esa acumulación masiva de líquido en el abdomen que imita embarazo de forma cruel e irónica, quizás infección generalizada en el útero que nunca fue tratada adecuadamente y se extendió. Quizás combinación terrible de varias enfermedades simultáneas al mismo tiempo atacando. Los médicos incompetentes de la época no tienen ni la menor idea de qué hacer. Solo consiguen observar impotentes y asustados el cuerpo real, rendirse poco a poco de forma progresiva y grotesca. Y mirad qué ironía cruel y poética del destino. La mujer que ordenó quemar cientos de personas vivas en hogueras públicas, ahora está básicamente cocinándose y pudriéndose desde dentro hacia afuera del propio cuerpo. El karma no está documentado científicamente, pero a veces parece bastante real. Entonces el abdomen real se hincha nuevamente de forma alarmante, segundo supuesto embarazo fantasma patético, pero esta vez absolutamente nadie en la corte celebra nada. Todo el mundo ya ha aprendido la lección dolorosa y humillante. Silencio incómodo pesado sustituye cualquier euforia. María alterna constantemente entre momentos breves de lucidez racional y delirio psicótico completo aterrador. Desconfía paranoicamente de envenenamiento planeado por protestantes infiltrados. La paranoia justificada históricamente se convierte en rutina diaria inescapable y cansina. La religión católica rígida se convierte en compulsión obsesiva severa, que consume literalmente cada hora despierta. Misas rezadas repetidas 6 veces al día sin falta. Reliquias sagradas tocadas constantemente como amuleto mágico protector. Confesión tras confesión tras confesión con sacerdotes diferentes, alternándose. María tiene miedo genuino y real de morir, sin perdón divino completo total. Tiene pavor profundo de que todo haya sido castigo directo de Dios por pecados terribles, que no consigue identificar específicamente. El peso aplastante e insoportable de la culpa religiosa fanática se mezcla indistinguiblemente con el dolor físico crónico insoportable, y nadie alrededor consigue o quiere aliviar nada de forma real y efectiva. Médicos mienten que va a mejorar pronto. Sacerdotes dicen que es prueba divina necesaria. Criadas exhaustas solo esperan silenciosamente que ella muera ya de una vez para finalmente volver a la vida normal. Los últimos 6 meses terribles son prisión literal en el propio cuerpo, que no obedece más ninguna orden. María no consigue andar de ninguna manera por esfuerzo propio. Es llevada físicamente en la cama o en sí ya adaptada. Siempre que necesita ser movida de sitio, la habitación real queda permanentemente oscura como cueva. Ventanas cerradas con llave y cubiertas con tejido grueso bloqueante porque cualquier luz natural mínima duele intensamente en los ojos enfermos sensibles. Cortinas pesadas de terciopelo bloquean todo herméticamente. Velas mínimas estrictamente necesarias encendidas. Dificultad creciente severa para comer cualquier cosa mínimamente sólida sin vomitar. La lengua queda cubierta de capa blanca gruesa y después se oscurece progresivamente. Las encías se pudren literalmente y se oscurecen también de forma repugnante. La voz falla constantemente fallando. Hablar cualquier cosa se convierte en esfuerzo gigante agotador. El dolor es constante en nivel insoportable, absolutamente sin pausa ninguna. No existen analgésicos efectivos disponibles en la época. Opio diluido a veces. Hierbas que hacen poquísimo efecto. Las sábanas caras de la cama real son cambiadas múltiples veces al día por causa del olor persistente insoportable y de los fluidos corporales que se filtran sin ningún control. Sudor fétido, orina, heces, sangre, pus amarillento de heridas abiertas. Intentan desesperadamente enmascarar todo con perfume caro arrojado directamente en el tejido, empapando no funciona ni un poco. Es horror de bastidor completo y total. El tipo específico que no entra jamás en los libros de historia oficial limpia.
que se convierte apenas en cotilleo cruel de pasillo susurrado entre criados, que transforma a una reina coronada ungida en aberración médica repugnante. María está técnicamente aún viva biológicamente, pero el cuerpo ya se ha convertido en espectáculo grotesco, mórbido, que absolutamente nadie quiere presenciar de cerca. Y ella lo sabe perfectamente. Siente claramente a las criadas retroceder instintivamente con asco. Percibe perfectamente el asco profundo mal disimulado de piedad cristiana fingida. Oye los susurros maliciosos cuando piensan que ella está durmiendo o delirando. Noviembre frío de 1558 finalmente llega. María recibe los últimos ritos católicos completos solemnes. La respiración se vuelve cada vez más irregular y superficial, preocupante. No hay gloria ninguna. No hay discurso final memorable registrado en libro. No hay multitud gigante de súbditos llorando genuinamente en las calles de Londres. Solo una habitación oscura y apestosa horrible, un cuerpo agotado de 42 años que parece fácilmente 70, y la muerte finalmente llegando, como alivio misericordioso. Cuando el corazón para de latir definitivamente, la reacción instantánea del palacio entero es cambio de régimen político. Transición oficial a la era Isabel sucede literalmente en horas contadas. Hay alivio político obvio y palpable en el aire denso. Nadie finge tristeza profunda, genuina, convincente. Algunas lágrimas protocolarias básicas. Nada más que eso. Mientras el cuerpo físico de María aún se enfría lentamente en la cama real, el poder político ya ha cambiado completamente de dueño oficial. Mensajeros rápidos ya galopan para avisar a Isabel oficialmente. La corte entera ya corre desesperada para jurar lealtad nueva a la nueva reina. La transición es tan brutalmente rápida y eficiente que francamente asusta a cualquier observador. Todos estaban obviamente solo esperando pacientemente la señal oficial. Y no lo escondían bien. ¿Y qué hacer exactamente con el cuerpo muerto de la reina difunta? Embalsamamiento rudimentario primitivo es intentado con técnicas extremadamente limitadas de la época medieval. Vísceras internas son removidas rápidamente. Cavidades abiertas rellenadas con hierbas secas y especias caras importadas. Intentos desesperados de contener la descomposición acelerada inevitable. El ataúd pesado de plomo es sellado extremadamente rápido. Rápido demasiado para ser normal. Sospechosamente rápido. Los susurros maliciosos empiezan inmediatamente por los pasillos anchos del palacio, sobre el olor insoportable durante preparación del cuerpo, sobre el estado horrible y repugnante del cadáver hinchado, sobre el miedo real genuino de abrir el ataúd de nuevo para verificación. La corte transforma hasta la muerte final en cotilleo cruel y entretenimiento mórbido barato. María se convierte en objeto grotesco hasta en el fin absoluto. Nadie finge que fue muerte digna apropiada de reina amada. El funeral sucede semanas después, pero sin el peso emocional genuino que una monarca debería recibir. Es protocolo vacío, an obligación diplomática, an teatro político. Y todos los presentes importantes quieren acabar ya y volver a casa. Después de la muerte viene la propaganda protestante, sistemática y eficiente. John Fox publica el famoso libro de los mártires apenas 5 años después. Historias detalladas y emocionales de los protestantes quemados vivos. Ilustraciones gráficas de ejecuciones. Nombres completos de las víctimas. Testimonios de testigos. Descripciones de valor final. El libro se convierte en superventas instantáneo. Es leído en iglesias, han colocado en escuelas. El apodo Bloody Mary se convierte en cemento cultural permanente imposible de eliminar. Isabel es cuidadosamente colocada como contrapunto perfecto planeado. Una reina es pintada como luz divina, la otra como sombra demoníaca. Y la estrategia funciona perfectamente por siglos. María entra en la historia popular como monstruo religioso fanático. Comparada objetivamente con otros gobernantes Tudor, la violencia de ella ni siquiera es estadísticamente excepcional. Enrique VIII ejecutó mucha más gente por mucho menos. Eduardo VI también persiguió católicos con crueldad. Pero en María específicamente,
la violencia política se convierte en marca eterna indeleble, porque ella era mujer gobernando sola, porque defendió la religión católica equivocada en la Inglaterra protestante, porque fracasó públicamente en generar heredero vivo. El criterio histórico es obviamente doble, siempre lo fue desde el principio. Así que finalmente, villana completa o víctima trágica del sistema, no se puede simplemente borrar las 300 hogueras. 300 personas reales murieron quemadas vivas en agonía por orden directa de ella. La sangre derramada es completamente real y documentada. Las familias destruidas son reales. El trauma nacional es real, pero tampoco se puede honestamente ignorar la vida entera, moldeada por humillación sistemática, pérdida devastadora, aislamiento social. La niña de 6 años que se convirtió en bastarda de la noche a la mañana, la adolescente separada de la madre hasta la muerte. La princesa forzada a servir a la media hermana bebé, la reina que el marido abandonó, la creyente fanática que pensó que la fe justificaba masacres, el cuerpo que se rindió con ella antes de tiempo. María fue producto directo de un sistema político brutal y misógino, y reprodujo la brutalidad con entusiasmo religioso. Fue víctima clara de la misoginia estructural Tudor y usó poder conquistado para masacrar a quien discrepaba teológicamente. No es ecuación simple de bueno y malo. Nunca lo es en la historia real. La historia funciona como espejo cruel que refleja. Muestra cómo poder absoluto, creencia religiosa rígida, propaganda política eficiente e incluso el cuerpo físico enfermo se convierten en armas usadas y sufridas. Y como lo que sobra después de la muerte puede ser mucho más monstruoso y duradero que la propia vida vivida. Si habéis llegado hasta aquí en este viaje mórbido, dejad el me gusta sagrado para el algoritmo. Suscribíos al canal para más historias que la clase de historia censuró. Y contadme en los comentarios vuestra opinión honesta. ¿María Tudor fue monstruo calculador, tragedia humanizada, o las dos cosas al mismo tiempo entrelazadas? La palabra secreta de hoy es espejo. Escribidla ahí abajo para que yo sepa que habéis visto hasta el final de verdad, y no solo habéis pasado directamente a los comentarios.